Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 5 de junio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada, abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy la OEA debatirá este martes resolución sobre el desconocimiento del evento electoral del pasado 20 de mayo en Venezuela, como paso previo a la convocatoria de asamblea extraordinaria para discutir su suspensión. La iniciativa debe contar con el apoyo de 18 miembros de la organización. En palabras de la vocera del Departamento de Estado, Lidia Barraza, el régimen de Maduro no se puede considerar como un gobierno real. En la misma línea, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, justificó las sanciones contra funcionarios venezolanos señalados por cometer delitos de lesa humanidad o estar vinculados a un narcoestado, dijo. Bueno, en su defensa, el canciller venezolano Jorge Arreaza acusó al gobierno norteamericano de ejercer un bloqueo contra el país y negó cualquier vinculación con el narcotráfico. Recordar que varios funcionarios del Ejecutivo y del PSUV han sido sancionados por el Departamento del Tesoro norteamericano por supuestas actividades relacionadas con el tráfico ilegal de drogas. Y la OEA recientemente denunció o recomendó iniciar averiguación contra 11 dirigentes del gobierno, incluyendo Nicolás Maduro, por su presunta responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país desde el año 2014. Justo hoy fue debatido el informe de expertos internacionales que sobre este tema fue presentado ante la Organización de Estados Americanos la semana pasada. Diputados como Armando Armas recomendaron que el Parlamento se haga parte de la causa ante la Corte Penal Internacional. Lo vamos a comentar, como es natural, durante la tarde de hoy. Hay que decir que los diputados Gilbert Caro y Renzo Prieto se incorporaron a la Asamblea Nacional este martes luego de su excarcelación. Dos datos. El presidente editor de El Nacional, Miguel Enrique Otero, respondió a la orden de un tribunal que permitiría a Diosdado Cabello tomar el control del diario. Ponte a creer, escribió a través de su cuenta en Twitter. Y en España, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, anunció su dimisión como líder del Partido Popular tras el voto de censura aprobado en su contra en el Congreso de Diputados el pasado viernes. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica, justamente al diputado Armando Armas, diputado por Anzoátegui, dirigente de Voluntad Popular, miembro de la Comisión de Defensa. Él tomó la palabra el día de hoy en el Parlamento. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Perdimos comunicación con el diputado Armando Armas. Vamos a tratar de restablecer este contacto hoy. En la Asamblea Nacional se discutió el fondo, algunos detalles del informe de más de 400 páginas aprobado, saben ustedes, por un panel de expertos independientes que finalmente fue elevado a la Corte Penal Internacional. Una averiguación que cuenta con el respaldo de países como Chile y Canadá de momento. Allí se establecieron como crímenes o posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país el asesinato, la tortura, violación y otras formas de violencia sexual, la encarcelación o privación grave de libertad, la persecución sistemática generalizada, la crisis humanitaria como herramienta de persecución,
además de la ausencia de justicia en Venezuela, y se habló acerca de la responsabilidad individual de la cadena de mando en nuestro país. Comentábamos que se recomendó abrir averiguación contra al menos 11 funcionarios. Si no tenemos a nuestro primer invitado, vamos a llamar a la diputada Mariela Magallanes para hablar no solo de la discusión que se dio hoy en la Asamblea, la posición de la comunidad internacional, también la crisis migratoria. En este informe que hemos dicho vale la pena leer, aunque es francamente duro, se deja en evidencia, bueno, las denuncias con la declaración de varios testigos sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, lo que ha venido pasando durante años. A propósito de la violación de derechos humanos, nos ha causado especial impresión, más allá de cosas tan terribles como el asesinato como instrumento de represión sistemática, o el panel dedicado también a las pruebas que documentan docenas de asesinatos y miles de ejecuciones extrajudiciales, lo referido al uso generalizado de la tortura en nuestro país contra los detenidos. Dice el informe, los atropellos van desde el empleo de la tortura blanca y otras formas de tortura psicológica hasta brutales golpizas que a menudo provocan daños físicos graves, que por lo general no reciben atención médica, tortura sexual, el someter a los detenidos a posiciones estresantes, las descargas eléctricas, incluso en los genitales, en fin, las quemaduras. Es un informe francamente duro que relata la gravedad, el horror que ha atravesado nuestro país. Por cierto, sobre este tema, el ciudadano norteamericano Joshua Hall, saben ustedes, misionero que permaneció casi 2 años detenido en nuestro país, en el SEBIN ofreció declaración al diario Daily Mail, y él, bueno, hacía reveladoras confesiones acerca de lo que fue su cautiverio. Entre otras cosas dijo, fue lo más cercano al infierno que te puedas imaginar. Tuvimos suerte de salir de este sitio con vida. Cuando llegué, dijo, estaba aterrorizado y me enfermé mucho. Su esposa, quien también salió en libertad, sufrió descargas eléctricas, según denuncia que recoge este diario. Tenemos a la diputada Mariela Magallanes, diputada por Aragua, dirigente de la Causa R, presidenta de la Comisión de Familia. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola María Alejandra, muchas gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer, bueno, en principio su opinión, su reacción a propósito de lo que se discutió hoy en el Parlamento. El informe presentado ante la OEA, que ha sido elevado a la Corte Penal Internacional para que inicie averiguación y determinar si se cometieron delitos de lesa humanidad en nuestro país. Es un documento francamente duro que el gobierno ha tratado de restarle importancia, incluso en el marco de la Asamblea General de la OEA que se celebra en este momento en los Estados Unidos. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, el gobierno le resta importancia, o pretende restar importancia a todas las actividades que la comunidad internacional está haciendo desde la presión interna de aquí de Venezuela, y que ha llevado a demostrar por parte de los venezolanos, las instancias nacionales, como la Asamblea Nacional, tratan los temas de derechos humanos, prácticamente el reconocimiento por parte en este documento de la violación de los derechos humanos del gobierno del régimen de Nicolás Maduro, y que fueron llevados a la Corte Penal Interamericana, donde Nicolás Maduro ya se reconoce, y precisamente en la Asamblea Nacional de la OEA se discutió el tema Venezuela precisamente para reconocer de los países que forman parte que Venezuela es un régimen tirano, un régimen violador de derechos humanos, y que nosotros tenemos que seguir fortaleciendo desde la institucionalidad, seguir hablando, seguir denunciando para seguir en la búsqueda de la libertad y de rechazar lo que hoy viven los venezolanos y lo que han vivido, por ejemplo, nuestros encarcelados presos políticos, que en su mayoría fueron jóvenes y que de verdad están sus testimonios, cada uno de ellos totalmente diferentes, pero con una historia terrible y de horror que vivieron por parte del régimen desde las mazmorras de la dictadura.
Ahora, diputada, narramos o compartimos un extracto del durísimo informe de este panel de expertos que recomendó elevar denuncias de la Corte Penal Internacional. Ustedes hoy debatieron al respecto en momentos en los cuales, por cierto, 2 de los diputados excarcelados, se incorporaron a la Asamblea Nacional. Uno de ellos, o los 2, tomaron la palabra. Hablo de Gilbert Caro y de Renzo Prieto. Yo quisiera su comentario. Fue francamente aleccionador, por decirlo lo menos, verlos allí, a varios de los presos políticos que se encuentran en libertad, aunque bajo unas condiciones muy específicas. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, primero que nada, solidaridad con esos jóvenes, con nuestros diputados, con toda esa dirigencia que en su mayoría también, como pudiste notar, son de voluntad popular. Estaban nuestros presos de Aragua, el Gato de Aragua, Raúl Emilio Baduel, Tony Rial, está también Rolman Rojas, estaba Gilbert Caro, Renzo Prieto, que nunca se había juramentado porque tampoco le habían dado la libertad. Y se pudo demostrar eso de Stacy, John Goycochea, Gabriel Valle, y en fin, esos jóvenes que salieron en libertad hoy y que hoy siguen luchando por la libertad de los otros presos políticos, están allí con un espíritu intacto de lucha por la democracia. Tuve la oportunidad de hablar con Renzo Prieto y de verdad creo que son personas que de alguna manera son aleccionadoras, nos dan mucha fortaleza. Y el hecho de que él me haya narrado dentro de su experiencia, que lo volvería a hacer porque es por la libertad de Venezuela y por una madre como la de nuestro país, él dice que la lucha vale la pena y que ahora, se va a dedicar a su vida, a disfrutar con su familia, pero también a dedicarse a la libertad de sus otros compañeros. También está Daniel Ceballos, antes de que se me olvide, y en fin, todo lo que vivieron esos jóvenes. Mira, te voy a decir algo, María Alejandra. Cuando lo ves fuera y lo ves con ese espíritu de lucha intacto, lo ves con ese ánimo y con esa gana de seguir luchando, con su ya no por la libertad de ellos, sino por la libertad de todos los presos políticos, pero especialmente por la libertad de Venezuela, pero también demostrando la dignidad, demostrando la gallardía, demostrando la valentía de dar esos pasos y de que no se arrepienten de lo que vivieron, porque eso, la lucha de convicción democrática que tienen esos jóvenes es lo que nos tiene que dar fuerza y fortaleza a todos los venezolanos, de esperanza y de que en Venezuela la libertad va a llegar, porque es gracias a la lucha de esos jóvenes, los jóvenes que fueron presos, a los jóvenes que murieron, que asesinaron, a los que viven todos los días la desgracia de vivir en Venezuela y de tener que irse. Eso nosotros tenemos que recordarlo todos los días y que eso nos tiene que dar motivos para no desmayar. Diputada, si me permite, vamos a reponer un extracto de una de las intervenciones que ofrecía ayer la canciller de Colombia, María Ángela Holguín. Ella se refería a la crisis humanitaria que afecta a Venezuela y sobre todo la migración, y queremos compartirlo con usted. Usted ha seguido este tema porque es preocupación para el hemisferio lo que está pasando y lo que puede venir a continuación. De hecho, Gilbert Caro hacía referencia en su discurso al respecto, decía, tenemos que luchar por la libertad de los que están en las cárceles, pero también de prácticamente 30 millones de venezolanos, los que continúan en el país, los que han decidido, huir de la crisis de Venezuela. Vamos a reponer esta declaración de la canciller Holguín y yo quisiera su reacción. Seguimos manifestando nuestra preocupación por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha deteriorado la vida en Venezuela y que se ve reflejada en la migración masiva de venezolanos que llegan a nuestros países en difíciles condiciones. Como lo hemos manifestado, no reconocemos la legitimidad del proceso electoral que se realizó allí hace unas semanas. En Colombia estamos realizando un registro, llegando a casi 1 millón de migrantes venezolanos, donde un 35% son colombianos, nacidos en Venezuela, que habían hecho sus vidas en Venezuela y que ahora están retornando a Colombia. Aunque claramente mi país es el mayor receptor de inmigrantes venezolanos, este ya es un fenómeno regional. Según las cifras de la OIM y otras fuentes, hoy hay más de 335.000 venezolanos entre Chile, Brasil, Ecuador y Perú.
Para hacerle frente a esta situación migratoria hemos adoptado una serie de medidas en salud, en educación, atención a infancia. Estamos atendiendo a absolutamente todos los venezolanos que están en Colombia. Y no es un tema menor, pero la crisis venezolana está poniendo en riesgo los sistemas de salud de la región. Y canciller, no me vaya a responder, por favor, que ustedes han atendido a muchos colombianos. Eso lo sabemos y siempre le hemos agradecido las puertas abiertas que tuvo Venezuela en la década de los 60, de los 70 y de los 80 recibiendo a los colombianos. Pero hoy la realidad de salud de los venezolanos es un tema muy grave, por lo menos para Colombia. El gobierno colombiano seguirá actuando como lo ha hecho hasta ahora con solidaridad y reitera el llamado al gobierno venezolano para que permita establecer un canal humanitario que mitigue las consecuencias de la crisis sobre la población, y lo hemos pedido en muchas ocasiones. Diputada, queríamos reponer esta declaración del día de ayer, conocer su opinión al respecto, porque otros cancilleres como el de Argentina han advertido que la crisis en Venezuela es una amenaza para la seguridad y la estabilidad regional justo por el tema de la migración, y en las próximas horas, minutos, se va a votar una resolución para elevar el caso a la Asamblea Extraordinaria, el caso de Venezuela, rechazar el evento electoral del 20 de mayo y discutir su suspensión de la OEA. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, hay varias cosas. Primero, la triste imagen del gobierno venezolano a través de su representante, el canciller venezolano, que tratando de ocultar lo que es evidente, hizo el papel que hizo, ¿no? Nosotros tuvimos los diputados de la Asamblea Nacional del Primer Congreso en Cúcuta, en la cumbre, este viernes 2 pasado de junio, en Cúcuta, en la cumbre de solidaridad del Parlamento venezolano, donde también se discutió la situación de Venezuela en apoyo a la Asamblea Nacional como institución. Esa declaración o esa intervención que hizo la canciller Holguín coincide textualmente casi con las declaraciones que dieron los parlamentarios que representaban el Congreso de Colombia, el Congreso peruano, el Parlamento argentino, el Parlamento uruguayo, guatemalteco, ecuatoriano. Los números que dio el gobernador del norte de Santander son escalofriantes. Desde que se abrió la frontera, para que tengas una idea, 20 millones de venezolanos han pasado la frontera, solo por la frontera del norte de Santander, de los cuales solamente 17 millones se regresaron, de los cuales hay 3 millones que se quedaron en Colombia y bajaron hacia otros países de Sudamérica. Eso quiere decir que hay muchos otros cientos de venezolanos que están saliendo por el aeropuerto, por la frontera de Brasil, hacia las islas del Caribe, que no están contabilizadas, y esos son números que son oficiales del gobierno desde el norte de Santander, pero que el Estado venezolano niega. Está la situación gravísima de colapso de los servicios públicos y del servicio, sobre todo el servicio de salud, el sistema de salud. El 50% de los partos que hay en Cúcuta son de venezolanos. Ese 35% de venezolanos que se quedan en Colombia son colombianos que vinieron en un momento a Venezuela por la situación que vivieron en Venezuela, en Colombia, y la situación de colapso que tienen con respecto a los niños que le tienen que dar educación, a la comida que le tienen que dar como parte del trato de refugiados que tienen nuestros venezolanos. Eso evidencia claramente la crisis humanitaria, que la conoce muy bien el gobierno del norte de Santander, con cifras específicas y muy claras que dio su gobernador, y que por supuesto eso representa un riesgo para la región en todos los sentidos, sobre todo porque de Venezuela los venezolanos están llegando con enfermedades que allá a lo mejor están extintas, pero que igualmente, como el paludismo, difteria o enfermedades raras que están saliendo debido al estrés y a la crisis humanitaria. Y lo peor y la realidad más cruda que vive el venezolano, que una cosa es decirla y otra cosa es vivirla, es pasar la frontera
con el corazón en la mano, con la maleta ni siquiera llena de sueños, sino con la única intención de salvarse de la situación crítica que están viviendo los venezolanos. Una crisis humanitaria que niega el régimen, por lo tanto es una irresponsabilidad y ha sido el desnudarlo ante el mundo, que empiecen a voltear a que la situación en Venezuela es más grave de lo que alguien se imagina. Nosotros estamos haciendo, por supuesto, votos a que esto cambie, pero que igualmente solos no podemos, y el apoyo de la comunidad internacional en también alzar la voz a los pueblos hermanos, eso ha permitido también que se termine de desnudar y que hoy Venezuela es tema fundamental en la OEA, que Venezuela recibió el apoyo del Congreso colombiano, un encuentro histórico, y por supuesto es todo lo que estamos viviendo que hace que sea una alerta mundial, porque eso genera, por supuesto, un riesgo para los países de la región que nosotros hemos venido denunciando, alertando que si no había un cambio en las políticas económicas o en las políticas sociales de este régimen, o por supuesto no había un cambio político que generara mejor calidad de vida, y en este caso ya no es de calidad de vida, sino de vida, entonces nosotros tenemos que seguir trabajando y esforzando y alzando 2 veces más la voz para ser escuchados y ser la voz de esos que se están yendo, pero también de los que nos quedamos. Y algo muy importante, María Alejandra, los que nos quedamos, tenemos la esperanza, la fe y la convicción de que esto va a cambiar, pero que solos no podemos. Gracias, diputada Mariela Magallanes, como siempre, por atendernos. Vamos a la pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a esta hora compartimos información que está en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras, más allá del tuit que comenté, el mensaje de Miguel Enrique Otero, presidente editor del Nacional. Bueno, se ha referido a esta demanda o decisión judicial contra el diario. En versión electrónica dijo lo siguiente: el Nacional siempre ha dicho la verdad. El presidente editor del diario venezolano afirmó que las amenazas de Pedro Carreño solo atentan contra la libertad de expresión. Las sanciones, amenazas forman parte de la historia del Nacional. Es un intento, una estrategia desde hace mucho tiempo de silenciar al periódico, pero no han podido ni van a poder, afirmó Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario venezolano.
se pronunció tras la información difundida por Pedro Carreño, miembro de la Constituyente, en la que asegura que Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, podría ser el nuevo dueño del Nacional por el proceso legal que inició en su contra en 2015. La directiva del Nacional desconoce los detalles y legalidad de dicha afirmación, puesto que no ha llegado un documento formal que describa la situación. Otero señaló que no tiene sentido que Pedro Carreño sea el portavoz de dicha sentencia. Es la reacción inicial ante esta amenaza contra el diario El Nacional, diría esta nueva amenaza. A esta hora se desarrolla discusión en la OEA. En unos minutos vamos a ver si podemos conectarnos a la señal en vivo original, porque recuerden, esta tarde se va a discutir resolución sobre Venezuela. Entendemos, por lo que han dicho algunos cancilleres, se va a referir inicialmente a el evento electoral del pasado 20 de mayo, va a pedir su desconocimiento o rechazo y será el punto de partida para iniciar discusión o pedir celebre discusión a una asamblea extraordinaria sobre la posible suspensión de nuestro país. Pacientes protestaron en las afueras del Ministerio de Salud. También destaca el Diario Nacional, una vez más salieron a la calle. De esto hablamos con Francisco Valencia de Codevida hace algunos días. Las autoridades del ministerio no recibieron a los pacientes ni accedieron a leer el comunicado con peticiones. Me dicen que estamos listos para reponer parte de lo que se está discutiendo a esta hora en la Organización de Estados Americanos. Vamos a ver si ya está en el temario la crisis de Venezuela, esta resolución referida a nuestro país. Vamos a escuchar. En situación regular, los considerados al día y aquellos que no estén al día. En este sentido, cabe recordar que la citada resolución establece en la sección B del anexo A que se deberán observar los siguientes procedimientos para las elecciones que realicen la Asamblea General o los consejos de la organización. Están hablando acerca de asuntos internos de la Organización de Estados Americanos, pero insistimos, hoy en teoría se va a votar, se va a discutir esta resolución referida a nuestro país. Son necesarios 18 votos para que esto pase a la siguiente fase. Esto lo explicaba la canciller María Ángela Holguín, es decir, la convocatoria, asamblea extraordinaria para discutir a fondo la posible suspensión de nuestro país. En ese caso serían necesarios 24 votos. Sobre lo que ha ocurrido en la OEA, el diputado Julio Borges agradeció a los países de la organización por el apoyo a Venezuela. El diputado de la Asamblea Nacional señaló que por el aislamiento que enfrenta el gobierno de Nicolás Maduro insiste en seguir atado al gobierno de Cuba y francamente los argumentos son tan parecidos, incluyendo este tema del bloqueo internacional de los Estados Unidos. Al regreso de la pausa vamos a hablar ampliamente acerca de este tema con declaración, por cierto, del embajador de ese país en la OEA, advirtiendo que las sanciones de momento son personales y no han ido dirigidas a la principal actividad económica de nuestro país, que es la exportación petrolera. A esta hora hacemos una pausa, al regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Hotel Muévete por Vargas es el enlace de descanso para tu viaje de turismo por el estado Vargas, islas y el exterior. Visítalo y conócelo por su página muevetexvargas.com, donde tendrás mucha información, o llama al 0212-351-1887. En el Hotel Muévete por Vargas tienes seguridad, confort, servicio, restaurante, internet, wifi, taxi y traslado a sus instalaciones. Hotel Muévete por Vargas está en Catia La Mar, calle 13, entre calle 5, urbanización El Balneario. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com.
Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos El Doctor Lairice y el Factor Diego. En 1953, un niño venezolano de nombre Diego fallece debido a la incompatibilidad de su madre a los glóbulos rojos del infante. Diego dejó su nombre plasmado en la ciencia, gracias a que el estudio de su caso condujo a la descripción de un nuevo tipo sanguíneo parecido al factor sanguíneo RH, que se denominó el Factor Diego. Fueron los insignes hematólogos Miguel Lairice y Tulio Arens, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, quienes describieron este nuevo antígeno en la sangre de Diego. Pero no solo lo detectan en Diego y otros indígenas del oriente venezolano, sino en grupos nativos de Centroamérica y Norteamérica y en mongoloides asiáticos. ¿Y por qué nuestros indios comparten un factor sanguíneo con los mongoloides? Y es que este hallazgo corrobora la hipótesis de que los primeros habitantes de América vinieron desde Asia, cruzando el entonces muy estrecho Estrecho de Bering, y fueron poblando toda América. El factor Diego es más frecuente en latinoamericanos que en la misma Mongolia, China o Japón, pero no se encuentra en las razas europeas, anglosajonas, australianas ni africanas. El doctor Lairice fue además rector de la Universidad Central de Venezuela en 1976 y director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en 1980. Gracias al doctor Lairice y al niño Diego, entendemos mejor las causas de incompatibilidad neonatal y tenemos una evidencia más sobre el origen asiático del primer hombre americano. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y deseamos que este martes se va a discutir una resolución sobre el desconocimiento del evento electoral del pasado 20 de mayo en Venezuela.
al menos eso ha trascendido de manera extraoficial como paso previo a la convocatoria de Asamblea Extraordinaria para discutir la suspensión de nuestro país del organismo. La iniciativa debe contar con el apoyo de 18 miembros de la organización. Bueno, el tema ha estado gravitando, la crisis de Venezuela prácticamente durante toda la Asamblea General de la OEA. Para conversar acerca de este tema saludamos en línea telefónica a Milos Alcalay, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Contento de estar contigo. Un gusto conversar con usted. Le pediría una primera valoración acerca de lo que puede ocurrir el día de hoy con este proyecto de resolución. Escuchábamos la declaración de la canciller de Colombia, hablaba del tema de la metodología y de los votos. Ella no tenía claridad si se contaban con los 24, de pronto con los 18 sí, para pasar a la siguiente fase, que sería la discusión de la suspensión de nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Así es, yo diría que hay dos proyectos de resolución que han venido tomando su cuerpo. Uno es el de un grupo de países del Grupo de Lima que han señalado lo que tú decías, el no reconocimiento de las elecciones del 20, el desconocimiento del gobierno de Maduro, el desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Hay una serie de aspectos en los cuales tocan el drama de la inmigración venezolana y las sanciones que se continúan realizando. Y eso necesita, para que se apruebe esa resolución, 18 votos que ya están dados. Estados Unidos, el presidente Trump, el vicepresidente Pence y el secretario de Estado han planteado algo adicional, la necesidad de suspender a Venezuela, de sacar a Venezuela de la OEA, precisamente por no cumplir con los compromisos de la Carta de la OEA, de la Carta Democrática Interamericana. Y efectivamente se sumó a la resolución que presentaron países como Perú, Chile, Paraguay, Colombia y otros países del Grupo de Lima. El hecho de solicitar la suspensión, que es lo que decía la canciller de Colombia, tiene algunos requisitos que podría rápidamente darse, pero independientemente de que proceda la suspensión, el hecho de que ya hoy se hable que un país como Venezuela no tiene derecho a estar en la OEA. No es que Venezuela se va, como dice una y otra vez el canciller Arriaza, nosotros queremos irnos, pero se queda allí desestabilizando la OEA, despotricando contra el secretario general, insultando a cada uno de los países. Esto es algo increíble, ¿no? Después de la intervención de cada uno de los cancilleres, el canciller Arriaza interviene para insultar al Estado, para insultar a los países que forman parte de la OEA. Eso es antidiplomacia, esa es una situación que demuestra el desastre. Llama a la OEA de circo, establecen una serie de mentiras sobre la realidad venezolana. La desesperación tomó la vocería del canciller Arriaza, y eso cada vez va como muy bien dijo el canciller de Chile, el gobierno venezolano entró en un callejón sin salida. Y ese callejón sin salida significa que van a haber otros pasos adicionales. La suspensión es uno de ellos. Independientemente de que se apruebe en esta ocasión o que se convoque una sesión extraordinaria de cancilleres, ya es un tema que está establecido en la OEA. No es que Maduro se va, sino es que lo sacan de la OEA por no cumplir con los requisitos que cualquier de los Estados miembros tiene que cumplir. Ahora, si me permite, embajador, una vez más, hoy nos tocó ver un rifirrafe, intercambio de opiniones entre uno de los delegados, en este caso el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, y el canciller Jorge Arreaza. El diplomático norteamericano se refirió en términos francamente duros a lo que está ocurriendo en nuestro país y de hecho él justificaba las sanciones contra funcionarios venezolanos señalados por delitos de lesa humanidad o estar vinculados al narcotráfico. Vamos a reponer esta declaración, este intercambio de opiniones y yo quisiera su reacción.
las cosas que han pasado ya son inaceptables, pero hay que concentrarnos en el presente. Si uno ve las sanciones que han aprobado de Estados Unidos, normalmente son individuales, son contra personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, personas asociadas con un narcoestado en actividades ilícitas de lavado de dinero, narcotráfico, que son piedras angulares de actividades de esa índole. De eso estamos hablando. Las sanciones que estamos comentando aquí son más bien sectoriales, y si Estados Unidos ha impuesto o vaya a imponer sanciones sectoriales a Venezuela. Estados Unidos hasta este momento no ha impuesto ninguna sanción en su principal exportación, que es el petróleo. Así que hablemos del petróleo en Venezuela. Están en su momento más bajo en términos de la producción, más bajo que el año 50. ¿Quién controla actualmente la producción del petróleo en Venezuela? Ni más ni menos que el régimen de Maduro. Por lo tanto, el desmoronamiento del sistema económico está en las manos de una persona y de un régimen autoritario que es de Maduro. Gracias. Ustedes están ejerciendo un bloqueo contra Venezuela. Las propias organizaciones en Estados Unidos, que no son amigas de Venezuela, como WOLA o como Provea. Señor Canciller, creo que este no es, podemos al final de No, discúlpenme, no podemos entrar en una... permanentemente. No podemos entrar en este momento en un debate de esta naturaleza. Canciller, el señor Trujillo aquí acusó de narcoestado a mi país. Aquí el señor Trujillo acusa de violación de delitos de lesa humanidad a los funcionarios de mi gobierno. Entonces, eso es una falta de respeto y yo no tengo por qué aceptarla. Entonces, si vamos al debate sobre Venezuela ahora, demos el debate. Pero no vamos nosotros a quedarnos callados jamás en la defensa de la soberanía de Venezuela. Embajador, yo quisiera evidentemente su comentario. Lo cierto es que la posición del canciller ha sido absolutamente ideológica. Hay hechos concretos, hay funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro, en teoría por tener vínculos con el tráfico ilegal de drogas en nuestro país. Hay personas detenidas y procesadas también por estos delitos, y está el informe presentado por expertos de la OEA que ha sido elevado a la Corte Penal Internacional con el apoyo de países como Chile y Canadá. Yo quisiera su reacción, su opinión acerca de lo ocurrido el día de hoy, horas antes de que se discuta esta resolución sobre Venezuela. Lo escuchamos. Mira, la diplomacia del canciller Arriaza es la diplomacia de la vergüenza, ¿no? No es solamente este conflicto con el embajador de los Estados Unidos, sino lo ha hecho con cada uno de los cancilleres con los términos más injuriosos, que jamás se ha visto de una forma en donde ha querido destruir todos los principios, la verdad, las acciones, la desesperación. Ahora, el embajador de los Estados Unidos, frente a las acusaciones del embargo petrolero, de la crisis que vive Venezuela hoy por culpa de los Estados Unidos, del imperio, de señalar la historia de la guerra económica, de la ambición del imperio de destruir a Venezuela, y que a pesar de ello Venezuela sobrevive, lo que ha hecho el embajador Trujillo es lo que ha señalado no solamente Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea. Hacemos una lista puntual, son sanciones puntuales contra los funcionarios del gobierno, algunos acusados de narcotráfico, otros acusados de corrupción, otros de violaciones de lesa humanidad. Nosotros aplicamos esas sanciones puntuales. No ha habido, como dijo el embajador Trujillo, un embargo petrolero, ni ha habido un embargo alimentario o un embargo en las medicinas. Entonces, claro, lo que él está diciendo es la verdad, pero está desmontando esa especie de mito de que los errores del desastre económico, social y político de Venezuela se debe al imperio. Y él dice, no, si nosotros no hemos hecho nada con el petróleo, los que han actuado ha sido el gobierno venezolano. Entonces, claro, una vez más, interviene de una manera poco diplomática para, claro, al quedar desnudo, comienza a decir que el Estado ha sido llamado narcoestado. Eso no lo dijo el embajador narcoestado. Que las imputaciones de violaciones de lesa humanidad, ahí mismo en la OEA el día anterior un grupo de expertos clarificó con 400 páginas de argumentos y testimonios que sí hay violaciones de lesa humanidad, y eso de negar, de tratar de desvirtuar los principios de la OEA, bueno, es lo que él ha hecho durante el día de ayer y durante el día de hoy, lo que muestra el nerviosismo, lo que muestra el aislamiento de Venezuela, porque ni sus más cercanos aliados
los pocos que les va quedando, han asumido una defensa de esta acción ideologizada y politizada que realmente hace un aislamiento. En vez de ayudar, lo que ha hecho es aislar más, como muy bien también dijo el canciller de Chile. Dijo, mire, usted ha demostrado con sus intervenciones, con sus insultos, con la forma en que se ha dirigido a cada uno de los estados, bueno, la verdad de lo que dice la oposición. ¿Cómo será dentro de Venezuela si así usted se expresa? Señaló con estados del hemisferio. Embajador, tenemos oyentes, se comunican a través del 482-9750. El señor José Rivas nos llama desde el silencio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra, y a todos los presentes. Una preguntita al embajador, con respeto. Embajador, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con esas personas que trabajaron en Cancillería, cuando era una Cancillería de respeto, donde había dignidad, donde había profesionalismo, donde había concurso, donde había respeto? ¿Qué va a pasar con todas esas personas o todos esos funcionarios que dieron, bueno, su tiempo, prestaron su tiempo, sus estudios y todo, y llegaron a ser secretario, primer secretario, segundo, bueno, en la carrera diplomática, y que una vez que llegó este gobierno los sacó a todos, fueron removidos, fueron amenazados, los sacaron, y listas estas con X? ¿Qué va a pasar con esa persona? O sea, y todos estos estudiantes de estudios internacionales que su visión, su sueño de querer estudiar, de querer trabajar pues en ese ambiente donde había respeto, donde había sacrificio de trabajo y respeto y dignidad. ¿Qué va a pasar, embajador, con todo respeto y muchas gracias? Gracias. Yo agregaría la siguiente inquietud, embajador. ¿Cree usted que la resolución que ha propuesto Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, México y Perú contará con los votos necesarios para rechazar el evento del 20 de mayo y procurar la discusión sobre la suspensión de Venezuela? Quisiera su opinión sobre estos dos temas. Lo escuchamos. Sí, bueno. Entonces, sobre José, sí, tiene toda la razón. Esta actitud vergonzosa que tiene el canciller demuestra que no tiene asesores diplomáticos que podrían decir de qué se trata, a pesar de que él estudió Derecho Internacional, no parece que no los ha interiorizado, al igual que durante años de ejercicio de Cancillería, Maduro tampoco lo ha hecho. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Yo renuncié después de 30 y tantos años de ser diplomático de carrera en el 2004, porque ya con la represión del 2004 no hubo vigencia de derechos humanos, con la acción de Jorge Rodríguez de las listas Tascón no hubo democracia, y también con los insultos a los países que se repite más gravemente hoy, no hubo tampoco diplomacia. Pero eso se ha ido agravando, y si bien yo renuncié, hay otros que han sido sacados. Hay un libro que publicó en el 2005 Ana Julia Jatar, la canciller, que es sobre el apartheid del siglo XXI, donde denuncia la Cancillería, la Casa Amarilla se tiñe de rojo. Y se ha ido intensificando ese color rojo, pero con gente, con comisarios políticos o con militares de alto rango para darles un premio de consolación, y lo que han hecho es el ridículo que ha hecho, porque no hay visión de lo que es el arte de la diplomacia, la ciencia de la diplomacia, y en vez de tratar de buscar los mecanismos diplomáticos, lo que hace es agredir contra todos. Daba un ejemplo recientemente en el caso de Cuba. Cuando colapsó la Unión Soviética y cayeron los aliados del Pacto de Varsovia, Cuba no se puso a despotricar contra Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, etcétera, etcétera, los países que dejaron la órbita comunista, sino que minimizó su misión, y en ese periodo especial trató de establecer relaciones diplomáticas. La Cancillería venezolana no, porque en 20 años de gobierno, en vez de ir creando una alternativa diplomática como Cuba, lo que ha hecho es destruir a todos los demás, como digo a veces la diplomacia, los carritos chocones. En cuanto a la resolución que preguntabas tú, María Alejandra, yo creo que hay los votos suficientes, pero no solamente para una vez más tipificar, caracterizar lo que es el régimen de Maduro, sino también para continuar en la escala de acciones en contra de un gobierno que cada vez está más aislado, que está en ese callejón sin salida que lo ha llevado este gobierno, y que los países no van a aceptar ese atropello que ejerce el gobierno contra los venezolanos, no lo va a aceptar a nivel hemisférico, y tampoco lo van a aceptar los países de Europa o de otras regiones, porque han perdido la brújula, han perdido el sentido de la diplomacia, y hemos visto ese espectáculo que tú pasabas en vivo desde la OEA, que ha tenido que calmarlo el canciller del Paraguay,
porque esa no es la forma de proceder de un canciller. Gracias, embajador Milos Alcalay, por atendernos, acompañarnos. Hacemos una pausa, al regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante El Budare de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las quintas aéreas. Restaurante El Budare de la India. Deleita tu paladar. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de la resolución que se va a votar el día de hoy, insistimos, propuesta por países como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, México y Perú, dice lo siguiente: resuelven declarar que el proceso electoral desarrollado en Venezuela, que concluyó el 20 de mayo de 2018, carece de legitimidad por no cumplir con los estándares internacionales, por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos y haberse desarrollado sin las garantías necesarias. Reafirmar que solo a través de un diálogo nacional con participación de todos los actores políticos y otros actores interesados venezolanos se podrá alcanzar la reconciliación nacional. Reiterar que ha ocurrido una alteración inconstitucional del orden constitucional de la República de Venezuela, ir al gobierno de Venezuela a dar pasos para garantizar la separación de independencia de poderes, restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional, urgir al gobierno de Venezuela a permitir el ingreso de ayuda humanitaria, instar a los Estados miembros a implementar medidas para atender la emergencia epidemiológica, instruir al Consejo Permanente para que en coordinación con las instituciones interamericanas e internacionales competentes identifique las medidas apropiadas para apoyar a los Estados miembros que están recibiendo un creciente número de migrantes, hacer un llamado a los Estados miembros a implementar de conformidad con los respectivos marcos legales, y creo que esta es la parte fundamental, las medidas que estimen convenientes a nivel político, económico, financiero para coayudar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Parte del documento, insistimos, propuesto y que será discutido, debatido el día de hoy. Habrá que ver si cuenta con los votos necesarios. Hacen falta 18 miembros que voten a favor. Esto se elevaría a una asamblea extraordinaria para discutir a fondo la propuesta de Estados Unidos que tiene que ver con la suspensión de nuestro país de la OEA. Con esta información nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión
750. Con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. El siguiente